Bueno, en esta oportunidad vamos a hacer una introducción a lo que es el análisis sintáctico y vamos a empezar por ver qué es una oración. Una oración es una palabra o un conjunto de palabras ordenadas que se caracteriza por poseer sentido completo. Las oraciones simples son las que tienen un sujeto y un predicado y se refieren a una sola acción o descripción. Y por otro lado, la oración compuesta es cuando una oración es seguida de otra relacionada o subordinada, es decir, que una depende de la otra. Tenemos por un lado la oración unimembre, que es la que no puede separarse en sujeto y predicado. Por ejemplo, tenemos frases como bien, buenas tardes, por Dios. O tenemos oraciones impersonales como llueve mucho, hace calor. Por otro lado, tenemos la oración bimembre, que son aquellas oraciones que se pueden separar en sujeto y predicado. Algo importante a tener en cuenta es que hay oraciones en las que el sujeto es tácito, pero igual se considera una oración bimembre. Acá tenemos un ejemplo. Pedro llegó a las 3. En este caso no es sujeto tácito, está expreso en la oración. Pedro es el sujeto y llegó a las 3 el predicado. Vamos a ver ahora qué es el sujeto y los elementos de este. El sujeto señala o nombra a la persona, animal o cosa de quien se dice algo. Para encontrar el sujeto podemos hacernos la pregunta, ¿quién o quiénes? Hay dos tipos de sujeto, el sujeto expreso que aparece en la oración. Por ejemplo, Pedro come manzana, o el sujeto tácito que no está escrito, pero se deduce de la terminación verbal. Fuimos a la playa ayer. Fuimos. ¿Quiénes? Nosotros. ¿Sí? Entonces, a través del verbo yo puedo identificar el sujeto tácito. ¿Sí? Vamos con los elementos. El núcleo es el elemento central del sujeto. Está constituido por el sustantivo, la frase sustantiva, una palabra sustantivada o por el pronombre. En un sujeto puede haber un núcleo o varios. Por ejemplo, en esta oración tenemos uno solo. Todos los circos de Europa vienen al Perú en julio. ¿Sí? Circos sería el núcleo del sujeto. Tenemos el modificador directo. Se refiere al sujeto en forma directa, es decir, por medio de un adjetivo que lo califica o por medio de un artículo que lo antepone. En este caso tenemos las dos cosas en el ejemplo. La casa abandonada tiene aún muchos misterios. La sería el artículo que lo antepone y abandonada el adjetivo. ¿Sí? Los dos modifican directamente al núcleo. Y el modificador indirecto determina o modifica al núcleo del sujeto indirectamente. ¿Sí? Y a diferencia del anterior, siempre empieza con una preposición. Las preposiciones eran a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hasta, hacia, para, por, según, sin, sobre, tras. Por ejemplo, el profesor de psicología toma agua todo el tiempo. ¿Sí? Acá tenemos de, la preposición de, por eso de psicología sería el modificador indirecto. Por otro lado tenemos la aposición, que es una aclaración que modifica a un sustantivo y suele estar entre comas, es decir, suma información sobre el sustantivo y lo modifica. Por ejemplo, Mario, mi esposo, consiguió trabajo. ¿Sí? Si yo no lo tendría, Mario consiguió trabajo. No pasa nada, tiene sentido. Pero la aposición nos da información, ¿sí?, sobre el sujeto. Por otro lado está el predicado, que es la estructura de la oración que detalla la acción que realiza el sujeto y por describir una acción o proceso debe tener un verbo. Por ejemplo, Juan corrió. Según el tipo de verbo se distinguen dos clases de predicados, el predicado verbal y el predicado nominal. El predicado nominal es el que contiene un verbo copulativo. Este tipo de predicados suelen expresar qué es el sujeto, o bien cómo es o cómo está. Por ejemplo, él es el jefe de
reemplazar, de unir al sujeto con el resto del predicado. Por sí mismos no tienen significado. Por ejemplo, ser, estar, parecer, resultar, semejar, permanecer, seguir, yacer, volverse, hacerse, tornarse, ponerse o quedarse. Y el predicado verbal es el que tiene como núcleo un verbo no copulativo. Por ejemplo, el paciente tenía insomnio. La gente durmió durante varios días. Ahora vamos con los elementos del predicado. El núcleo, que es el verbo, es la palabra más importante del predicado verbal, por eso decimos que el verbo es el núcleo del predicado. Por ejemplo, los niños salieron. ¿Sí? Salieron sería el verbo núcleo. Por otro lado tenemos el objeto directo, que es el objeto en el que recae la acción del verbo. Le preguntamos al verbo ¿qué cosa? Y podemos reemplazarlo por lo, los, la o las. Por ejemplo, yo compraré libros. Entonces le pregunto al verbo ¿qué compraré? Libros. Ese sería el objeto directo. Y puedo reemplazarlo por los. Yo los compraré. Por otro lado tenemos el objeto indirecto. Es la persona que sale beneficiada por la acción. Le preguntamos al verbo ¿a quién o para quién? Y podemos reemplazarlo por le o les. Por ejemplo, Marina preparó la comida a sus familiares. Marina les preparó la comida. ¿Sí? ¿A quiénes? A sus familiares. Ese sería el objeto indirecto. Tenemos también el predicativo subjetivo obligatorio. Puede ser un sustantivo o un adjetivo y es necesario, por eso es obligatorio, después de un verbo copulativo para completar el sentido de la oración. Por ejemplo, Juan es alto. Si yo tengo solo Juan es, le falta el sentido de la oración. ¿Sí? Es que, alto. Laura está cansada. Si yo tuviera solo Laura está, necesito algo para finalizar la oración y para darle sentido. Y por otro lado, el no obligatorio es el adjetivo que, estando en el predicado, se refiere al sujeto. Este modificador puede quitarse sin alterar el sentido de la oración. La niña hace la tarea tranquila. Las aguas bajan turbias. Ahora, si yo lo quito, la niña hace la tarea, las aguas bajan. No pasa nada, ¿sí? Sigue teniendo sentido la oración. Tenemos también los circunstanciales. Es la circunstancia en la que se realizó la acción. Y podemos identificarlos con estas preguntas. ¿De lugar? ¿Dónde? ¿De modo? ¿Cómo? ¿De compañía? ¿Con quién? De negación: no, ni, jamás o nunca. De afirmación: sí, siempre. De tiempo: ¿cuándo? De cantidad: ¿cuánto? De instrumento: ¿con qué? De fin: ¿para qué? Y de causa: ¿por qué? Y acá tenemos algunos ejemplos. De lugar: está nevando en la montaña. De tiempo: jugaré al básquet por la noche. De modo: compró su casa con esfuerzo. De causa: no vendrás conmigo porque te has portado mal. De finalidad: iré a la tienda para buscar el pedido encargado. De compañía: mis padres fueron al río con mi hermano Tomás. De afirmación: siempre estaré contigo. Y de negación: nunca vuelvas a decir eso. Y por último vamos a ver el complemento agente. Designa la persona o cosa que realiza la acción verbal. Solo pasa esto en la voz pasiva, es decir, cuando queremos enfocarnos en quién realiza la acción o en la acción sin identificar a la persona que lo hace. Y está encabezado por la preposición por o de. Por ejemplo, el roble fue talado por el leñador. Bueno, hasta acá llegó el video, espero que les sea de mucha utilidad y les agradezco por verlo y compartirlo también. Así que los saludo. Chao. Gracias.